El avión comercial moderno es una de las máquinas más complejas que se han construido. Representa el resultado de años de diseño e investigación, la tecnología e ingeniería más avanzadas y una apuesta empresarial de proporciones épicas. En esta industria se apuesta en grande. Uno debe saber tomar riesgos. Eso es apasionante. Tener éxito es la parte difícil. Se necesitan las mentes más brillantes, los trabajadores más hábiles que puedas encontrar y más dinero del que puedan imaginarse. Construir una aeronave nueva es una tarea titánica. Muchas cosas dependen de su éxito. Todo el futuro de la compañía está en juego. Proyecto Aeroespacial. Episodio 5. Dreamliner. Un avión nuevo es un evento tan extraordinario y emocionante como aterrador. Es importante. Un avión nuevo, con el valor actual del dólar, podría costar entre 20 y 25 mil millones de dólares. Hablo de miles de millones. Le apostamos mucho a los aviones comerciales. Tenemos que invertir una cantidad considerable de dinero antes de recuperar un solo centavo. Uno debe asegurarse de tener el producto adecuado y de que existan clientes dispuestos a pagar por él. Todo eso debe ser considerado antes de vender un avión. Lo que debes hacer para tener éxito en este negocio es ser acertado. Determinar cómo y cuándo lanzar un nuevo avión y qué tecnologías nuevas incluir en él es uno de los desafíos más grandes de la industria aeroespacial. Errores como construir el avión equivocado o no diseñar un nuevo avión pueden significar el fin de una compañía. La mayor parte de los nombres legendarios de la industria ya no están en el negocio de fabricar aviones comerciales. Compañías como Havilland, Fokker, Douglas y Lockheed. Y eso habla del tipo de progreso darwiniano de la industria aeroespacial. Si hacías una mala apuesta, como algunas de esas compañías, y gastabas miles de millones de dólares en el avión equivocado, perdías tu negocio. Hoy en día, la industria que desarrolla y construye estas máquinas tan increíblemente complejas y costosas es dominada por dos compañías, Boeing y Airbus. No hay nada como la competencia entre Airbus y Boeing. Ambas compañías se han desafiado mutuamente durante los últimos 20 años, superando sus propios logros, ampliando cada vez más sus límites. Y para ambas compañías, los riesgos nunca son más altos que cuando toman la decisión de construir un avión totalmente nuevo. Y en el año 2000, llegó el turno de Boeing. Airbus había anunciado que construiría el jet de pasajeros más grande de la historia, el A380, un avión de 2 pisos con capacidad para hasta 850 pasajeros. La apuesta de Airbus era que si podían construir un avión que pudiera transportar hasta 800 pasajeros, iban a hacer mucho dinero. El A380 fue un desafío directo hacia el que tal vez sea el avión más icónico construido por Boeing, el 747. Fue el primer jumbo jet del mundo, y desde su primer vuelo en 1969 no se había visto volar un avión de pasajeros más grande. Era un mercado que Boeing había creado a la medida y del que era dueño absoluto. Y que Airbus quisiera quitarles ese mercado de las manos. Y no solo eso, sino demostrar que ellos también podían construir un avión enorme y vanguardista que fuera atractivo para las aerolíneas. Molestó mucho a Boeing. Boeing tenía que tomar una decisión. ¿Qué avión, si lo había, debían construir para competir con Airbus? Armamos un pequeño equipo y literalmente los encerramos en una sala. Y les dijimos, necesitamos que comiencen a pensar en un avión totalmente nuevo.
Tenemos que entender eso. Hay muchas cosas que hay que tomar en consideración. El consumo de combustible es lo más importante, el salario de los pilotos es lo más importante, los costos de mantenimiento son lo más importante. Se debe encontrar el balance preciso de los factores económicos para que sea un avión exitoso. Cualquier avión exitoso debe sopesar las preocupaciones económicas de las aerolíneas y la experiencia de viaje de los pasajeros. Durante décadas, las aerolíneas habían transportado una gran cantidad de personas a través de los centros de aviación más importantes del mundo. Los pasajeros que llegaban a los aeropuertos internacionales, como los de Nueva York y Londres, eran transferidos a aviones más pequeños que los llevaban hacia su destino final. Pero la investigación de Boeing demostró que los pasajeros y las aerolíneas querían un avión que pudiera transportar pasajeros a través de grandes distancias de forma económica y en un vuelo directo hacia su destino final sin tener que transbordar. Lo último que quieres es hacer escala en una ciudad a la que no quieres llegar. Un viaje con escala se hace más largo. Es casi una garantía que tu equipaje se perderá. Y existe una gran posibilidad de que no llegues a tu destino final en el tiempo estimado. Todo eso nos obliga a concentrarnos en cosas como lograr que los aviones sean más pequeños, que tengan las mismas capacidades de un avión más grande. Airbus apostó por el tamaño con el A380, que viajaba de un aeropuerto internacional a otro. Pero Boeing vio un mercado listo para un avión más pequeño y más rápido que pudiera volar sin escalas hasta su destino final. Boeing lo llamó Sonic Cruiser. Un grupo de ingenieros muy entusiasta comenzó a trabajar en el Sonic Cruiser de Boeing como si sus vidas dependieran de ello. Era el proyecto más increíble de Boeing. Sería muy distinto en su diseño a los jets comerciales existentes. Tendría un ala delta, motores montados en la parte posterior, 2 aletas de proa y un fuselaje hecho de material sintético en vez de metal. Diseñado para viajar a alta velocidad, volaría apenas por debajo de la velocidad del sonido. Airbus estaba construyendo el avión más grande y nosotros el más rápido. Ambas compañías tomaron caminos opuestos y tendríamos que ver cuál estrategia funcionaba mejor. La forma del Sonic Cruiser era algo nunca antes visto. Era una belleza. Cautivó la imaginación de todos y las aerolíneas veían en él 2 cosas. La primera era que al ser 20% más rápido, cumplía la demanda de los pasajeros llegar a su destino más pronto. La segunda era que si volaba 20% más rápido, en teoría necesitarían 20% menos aviones. Pero un avión veloz es muy costoso. El intento previo de Boeing en los años 60 de convertir la velocidad en su prioridad fue su avión supersónico o SST. Pocos aviones habían generado tanta emoción en el mundo de la aviación. Fue un modelo revolucionario, un avión sorprendente. Alas de geometría variable, 4 motores enormes, capacidad para 300 pasajeros, capaz de volar 2.5 veces más rápido que el sonido. Pero el transporte supersónico nunca llegó a ser más que un modelo a escala real. El problema es que al alcanzar esas velocidades consume mucho combustible y no hay nada que pueda hacerse. Una preocupación constante de todas las aerolíneas es el costo del combustible. El rendimiento de combustible ha cobrado una mayor importancia en los últimos 40 años, no solo por el hecho de que los costos son mayores, sino porque son tan variables que representan un enorme riesgo para las aerolíneas. No se puede saber qué va a pasar. Hay cambios inesperados todo el tiempo. Justin, you were looking at World Trade Center and we have unconfirmed reports this morning that a plane carried 12 altitude over New York City and it appears to have crashed directly in the middle of one of the World Trade Center towers. Un día después de la tragedia del 11 de septiembre, hubo una reunión de los profesionales de la industria aeroespacial en Seattle. Todos estaban perturbados por los eventos del día anterior, pero casi todos reconocieron que la era supersónica había terminado y que enfrentábamos un futuro mucho más austero.
Late this afternoon, American Airlines cuts 20,000 jobs as the nation all but stops flying. Delta reports most of its planes are going out 2/3 empty, with people still basically afraid to fly. Todo cambió después del 11 de septiembre. La seguridad era un gran problema. El precio del petróleo se disparó. Nuestros clientes querían un avión de largo alcance que quemara mucho menos combustible. A cambio de ello, estaban dispuestos a sacrificar su desempeño, la velocidad, entre otras cosas. Esencialmente, las aerolíneas dijeron: nos encanta la idea de volar más rápido, pero tomaremos el avión que queme menos combustible y que opere de forma económica, porque sus clientes buscaban el mejor precio. Aunque fue triste reconocer la cruda realidad, Boeing puso manos a la obra. El mercado había hablado, sabían lo que querían, ahora era cuestión de hacerlo. Boeing no le apostaría ni a la velocidad ni al tamaño. Vieron un mercado para un jet de pasajeros súper eficiente y de tamaño mediano. Boeing nombraría su nuevo avión Dreamliner 787. El avión que imaginaban tendría capacidad para hasta 335 pasajeros. Viajaría a una velocidad convencional, pero incorporaría muchas tecnologías avanzadas pensadas para el Sonic Cruiser. La audacia del proyecto implicaba adelantar el trabajo de 2 generaciones en diseño aeronáutico. No era tan fácil. Todo tenía que ser diferente. Lo que diferenciaría a este nuevo avión del resto de los jets comerciales que le precedieron sería el material usado en su construcción. Sería una transformación equiparable a otro cambio radical en la aviación que sucedió casi 70 años antes. En 1933, Boeing debutó el primer avión de pasajeros moderno, el modelo 247, hecho completamente de metal. La madera y la lona con las que se habían fabricado la mayor parte de los aviones desde los inicios de la aviación se convirtieron en cosa del pasado. El Dreamliner 787 de Boeing no estaría hecho de metal, sino de plástico reforzado con fibra de carbono. Es una variación avanzada de una resina compuesta, el tipo de material usado comúnmente en productos menores como raquetas de tenis y cascos de motociclista. Consiste en ligeras fibras de carbono fabricadas en capas delgadas y unidas con pegamento. Su combinación es mucho más resistente que cualquiera de sus ingredientes por separado, 10 veces más resistente que su peso en acero. Es por mucho el cambio más importante en la historia de la aviación comercial. Pero antes de que los diseñadores e ingenieros en Seattle pudieran comenzar un esfuerzo de muchos años para construir un avión tan revolucionario, Boeing Company tenía que pensar cómo pagarlo. El costo de la investigación y desarrollo para diseñar y construir el 787 fue inicialmente estimado en poco más de $10,000 millones. Una inversión que Boeing tendría que hacer si no quería perder su posición de liderazgo en la aviación comercial frente a Airbus. La decisión de Boeing fue buscar socios estratégicos para intentar recortar sus costos de investigación y desarrollo hasta en un 40%. Si una sola compañía es responsable de hacer toda la ingeniería, todas las pruebas y todo el trabajo, el costo es enorme. Pero si puedes dividir los costos entre distintos proveedores que compartan el riesgo, el costo es mucho menor y es probable que hagan un mejor trabajo que si lo hiciera una sola compañía. La novedad del 787 fue la terciarización, no solo de la producción, sino también de la investigación y desarrollo del costo real de crear un avión nuevo. Básicamente decían, esta es la idea de lo que queremos y necesita caber aquí. Diséñenlo por nosotros. En el pasado habríamos absorbido todo el costo de ingeniería, pero decidimos que queríamos que nuestra cadena de suministro pagara parte de ese costo para no tener que pagarlo todo. Eligieron compañías de todo el mundo para diseñar y producir grandes secciones, incluyendo la nariz, hecha por Spirit en Kansas, fuselajes centrales hechos por Alenia en Italia, fuselajes anteriores y alas hechos por Mitsubishi y Kawasaki en Japón.
Estos socios asumirían la responsabilidad y los gastos de diseñar dichas secciones, así como los de la creación de instalaciones, herramientas y procesos de producción nuevos. La innovación más ambiciosa que Boeing y sus socios introdujeron fue el proceso de enrollar largas tiras de fibra de carbono en una especie de dispensadores de cinta robóticos que colocaban el material en patrones precisos y complejos. La fibra toma la forma de una parte específica como un ala o el fuselaje, y después las enormes secciones son transferidas a una enorme cámara cerrada herméticamente llamada autoclave, en donde se endurecen sometiéndolas a presiones y temperaturas elevadas. Si piensas en la cabina de pasajeros de un avión como el 787, hay hasta 9 personas sentadas en la fila. Es un espacio muy amplio. Imagina tener que curarlo con calor y presión. ¿Cómo podría describirlo? Imagina meter un avión a un horno. De esas gigantes autoclaves salían secciones prefabricadas del avión que alguna vez habrían requerido cientos de láminas de aluminio, decenas de miles de remaches e incontables horas hombre para ser ensambladas. Si analizas la forma en la que construíamos el 707 en los 50s y la forma en la que construimos un 787, es increíblemente diferente. La diferencia es abismal. La estrategia de Boeing de darle a compañías de todo el mundo participación en el 787 no solo podría reducir sus costos, sino también ayudar a Boeing a vender el avión. Muchos países buscaban desesperadamente la oportunidad de crecer económicamente. Los países en vías de desarrollo, quienes veían la mayor posibilidad de hacer crecer su aviación a futuro, querían esas oportunidades. Querían participar del crecimiento económico que la aviación y la industria aeroespacial posibilitan. Una de sus solicitudes era que ya que gastarían tantos dólares en su avión, querían trabajo para sus empleados. La estrategia funcionó. Japón fue el primer país extranjero que construyó el ala de un avión Boeing y el primero en solicitar una orden de Dreamliners. En abril de 2004, la aerolínea japonesa All Nippon Airways, ANA, se comprometió a comprar 50. Yo estaba en ventas cuando lanzamos el 787 y la promesa del 787 era fenomenal. Era emocionante estar vendiendo ese avión en el mercado porque todos lo querían. La combinación de alianzas globales y un profundo conocimiento de lo que las aerolíneas querían parecía estar funcionando. Era evidente que habían hecho una gran evaluación de mercado antes de decidir qué avión construir. Y es porque pasaron muchos años hablando con sus clientes, preguntándoles qué era importante para ellos. Después añadían las ideas que ya habían pensado y que no encajaban en la descripción. Finalmente decidían qué avión tenía un mercado y era el que construirían. Le prometieron a las aerolíneas que los aviones nuevos estarían listos a comienzos del 2008, pero Boeing estaba vendiendo un diseño, no un avión terminado. Boeing tenía un récord de órdenes por su Dreamliner 787, 300 aviones valuados en más de 42,000 millones de dólares, pero menos de 3 años para entregarlos. Aún quedaban muchas interrogantes, incluyendo cómo ensamblarían todas las enormes partes provenientes de todo el mundo. Durante años, Boeing había construido todas las secciones de su 737 en Kansas y habían sido enviadas por tren hasta sus instalaciones de ensamblaje en el estado de Washington. Pero las partes del 787 tenían que cruzar océanos y provenían de 4 continentes distintos. Uno de mis compañeros de trabajo dijo que había 2 opciones. Usar barcos gigantes para transportarlo todo y construir un puerto junto a la fábrica al que llegaran todos los envíos, o transportarlo todo por aire. Si ya teníamos el 747, ¿por qué no rediseñarlo para que pudiera transportar otros aviones en su interior? Era la idea más increíble y alucinante de todas. 4 de esos 747 personalizados, llamados Dreamlifter, de cuerpo ensanchado y swing tail, volaron por todo el mundo recolectando las colas, las secciones del fuselaje, la nariz y las alas que después llevaban a 2 instalaciones de ensamblaje en Estados Unidos, una en Everett, Washington, y otra más construida en Charleston, Carolina del Sur.
Otras partes de gran envergadura, como los motores y el tren de aterrizaje, llegaban por tierra y por mar. Las partes llegaban armadas con todos los sistemas y cableado integrados. Cada vez que llegaba una sección nos sorprendíamos con la cantidad de cosas que había en su interior. Llegaban 3 o 4 millones de partes de países de todo el mundo. La idea de Boeing era que ellos serían el ensamblador, el integrador de sistemas que recibiría las partes de su red mundial de proveedores. Y sería capaz de conectar las partes de un 787 en 3 días. Sin lugar a dudas, era el riesgo más grande que cualquier fabricante de la industria aeroespacial había asumido. Boeing tenía buenas razones para creer en su éxito. Durante la Segunda Guerra Mundial, ensamblaron partes provenientes de todo el mundo bajo una enorme presión por los cortos plazos de entrega para construir la máquina más compleja de su época, el bombardero B-29. Durante la Guerra Fría, Boeing coordinó el trabajo de todos los contratistas del programa Apolo que construyeron el cohete y la nave espacial que llevó a los primeros hombres a la Luna. Y durante la última década, Boeing había logrado ensamblar la Estación Espacial Internacional, creada por 16 países diferentes y construida mientras orbitaba alrededor de la Tierra. Nuestra experiencia en integración de sistemas era nuestra única ventaja. No había muchas compañías en el mundo que pudieran tomar todas esas tecnologías para integrarlas a un sistema que operara de forma segura, con el nivel de desempeño que había sido prometido originalmente y que pudiera replicarse en grandes volúmenes. Esa era la parte difícil. Con una cadena de suministro global que depositaba más responsabilidad en manos de sus proveedores que nunca, con métodos de producción que no habían sido probados, y un conjunto vasto de tecnologías nuevas a bordo, era prácticamente inevitable tener problemas al construir el 787. En la industria aeroespacial uno solo puede afrontar cierta cantidad de desafíos. Hoy creo que deben verlo en retrospectiva y pensar, Dios, no puedo creer que incluyéramos tantas cosas nuevas en este avión. Ejecutar un proyecto de tal complejidad resultó ser una tarea que excedió la capacidad de varios proveedores. Encontraron arrugas en las capas de material compuesto de un proveedor. Algunos tornillos no estaban adecuadamente asegurados en varias secciones de la cola. Había huecos en unidades que debían encajar perfectamente. Y algunas secciones llegaban a las instalaciones de ensamblaje incompletas. Teníamos a nuestros socios, quienes tenían otros socios, quienes a su vez tenían otros socios. Las diferencias culturales y la correcta comunicación fueron un desafío que lo volvió mucho más complicado. Boeing comenzó a darse cuenta de que tenían más problemas de los que podía resolver. Y no solo sus proveedores tenían problemas. Unos días antes del primer vuelo programado del 787, Boeing descubrió una falla en su propio diseño. Una tensión más alta de lo esperado en la zona donde el ala se unía al fuselaje los forzó a rediseñar y retrasar aún más el proyecto. Con una programación tan abarrotada y delicada, cuando surge una alteración provoca un efecto dominó y el caos se acumula. La estrategia de la compañía para administrar mejor los enormes gastos de desarrollo de su avión nuevo estaba fallando. Y el Dreamliner aún estaba lejos de ser un avión viable. Boeing enfrentaba una combinación de factores que se habían convertido en una avalancha que abrumó a su fábrica. Y fue en ese momento que el tren se salió de las vías. Boeing shares are down a quarter. The third delay of the Boeing 787 pushed back the schedule for the fourth time. A finales del 2007, Boeing lidiaba con retrasos, sanciones y daños a su reputación. Now Boeing has to tell its 51 customers it won't be ready before the end of next year. Launch airline ANA, for one, is furious. Creo que la cosa más dolorosa que tuve que hacer fue decirle a los clientes que no lo entregaríamos a tiempo. Y tener que hacerlo muchas veces fue extremadamente difícil.
Éramos el integrador de sistemas, éramos los responsables de la entrega, la calidad, los costos y perdimos control de todo. Uno de los errores que cometió Boeing fue que confiaron demasiado en su red de proveedores. Hablé con ingenieros de Boeing que me dijeron que nunca pensaron en su capacitación. Había cosas que daban por sentado y luego se daban cuenta de que sus socios no sabían cómo hacerlas y no sabían cómo hacerlas porque no tenían experiencia. Eso fue cierto hasta para proveedores que habían trabajado muchos años con Boeing, como Mitsubishi, quien construyó las alas del 787. Boeing construyó la primera ala en Seattle. Trajeron a los japoneses y les mostraron cómo hacerla. Luego los enviaron de vuelta a Tokio a construirla siguiendo sus instrucciones. Pero fabricar esa ala no es solo construir y armar piezas, es también poner los sistemas dentro del ala y administrar toda la cadena de suministro. Fue algo que Mitsubishi, un fabricante muy competente en su ramo, no había hecho antes, jamás lo había hecho. Así que tuvieron problemas. Era de esperarse. Pronto el Dreamliner iba en camino a retrasar su entrega 3 años. Un retraso sin precedentes en la historia de Boeing. Y Ray Cooner fue asignado a la tarea de liderar un equipo que resolviera los problemas con la cadena de suministro. La perseverancia de este equipo fue fenomenal. Y de nuestros proveedores también. Comenzamos desde cero. Todo tenía que hacerse de nuevo. Todo. Boeing resolvió el problema involucrando a su personal, enviando a cientos de ingenieros a Italia, Carolina del Sur, Kansas y Japón. Aprendimos que no puedes decir, tú eres nuestro socio, así que resuélvelo tú. Kathy Moody fue uno de los cientos de empleados de Boeing que fueron enviados a las instalaciones de sus proveedores. Ella viajó a Grottaglie, Italia, para ayudar a Alenia, el fabricante del fuselaje central, para cumplir con los requerimientos y las fechas de entrega. Hacía cualquier cosa que necesitaran, si necesitaban mi asesoría o si necesitaban que consiguiera la ayuda de nuestros ingenieros, procurando mantener el balance entre hacer el trabajo por ellos y enseñarles cómo hacer el trabajo. En el caso de 2 proveedores de Carolina del Sur, la intervención se volvió permanente. Boeing compró sus compañías por un valor de más de $1.000 millones. Al final, tuvieron que comprar a los proveedores que no estaban haciendo el trabajo como ellos esperaban. Y con el tiempo, compraron el control de todo el proceso, así que creo que aprendieron una gran y costosa lección. A finales del 2009, habían pasado casi 3 años desde que los ingenieros de Boeing habían viajado por todo el mundo para ayudar a resolver los problemas de sus proveedores, y 1 año y medio de incumplimiento con respecto a la fecha de entrega a la que se había comprometido con sus clientes. En diciembre, un Dreamliner terminado finalmente estaba listo para volar por primera vez. Convertir un boceto hecho en una hoja de papel en un avión de verdad requiere tal cantidad de trabajo y esfuerzo que, bueno, representa 5 o 6 años de vida de muchas personas dedicadas exclusivamente a ese proyecto. Y se siente, en tu mente es tu avión. Vives, trabajas y sueñas con él. Mike Carricker fue el piloto de pruebas y estuvo involucrado en el diseño del avión desde el principio. Teníamos mucha fe en el avión. Un par de días antes, los encargados del motor, del fuselaje, del tren de aterrizaje, de los frenos, todos subieron a decirme, mi parte del avión está lista para volar. Y por último, el jefe de ingenieros, el vicepresidente de la división, firmaron la carta de seguridad de vuelo. Había cubierto muchos primeros vuelos en mi carrera, pero el primer vuelo del 787 no se parecía a nada que hubiera visto. Y había una gran expectación. El proceso había sido muy intenso, para ser honesto. Big Tower, Boeing 001, it's ready for departure, runway 34 left. La sensación de orgullo y de victoria al ver despegar un avión es uno de los momentos más emocionantes que pueden experimentarse. Hubo una gran ovación, todos estaban muy aliviados.
de ver al avión tomar el vuelo. Okay, Jim, setting up, okay, rolling left, Jim. Viré el avión a la izquierda. Todos los instrumentos viraron a la izquierda y el horizonte viró a la izquierda. Nos elevamos a 914 metros y volamos entre las nubes. El avión funcionó perfectamente. Nos asomamos por el otro lado y nunca olvidaré esa vista. En el parabrisas frontal izquierdo del 787 teníamos una vista de las montañas Olympic cubiertas de nieve. Parecía una pintura. Había 100,000 personas en el mundo que habrían querido estar en mi lugar mirando las montañas, cubiertas de nieve enmarcadas por el parabrisas frontal del 787. Y yo tuve esa suerte. El 25 de septiembre de 2011, más de 3 años después de la fecha de entrega, Boeing le entregó su primer Dreamliner a All Nippon Airways. Muy pronto, otras aerolíneas comenzaron a recibir los 787 que habían ordenado años antes, y el avión finalmente comenzó a dar servicio. Cuando los pasajeros abordaran un Dreamliner por primera vez, queríamos que exclamaran ¡wow! Así estaba escrito en la descripción del proyecto, era una de nuestras metas. Un pequeño grupo propuso que hiciéramos investigación con usuarios de aviones de todo el mundo. ¿Y con su pase para abordar? Para comprender las necesidades psicológicas y emocionales que las personas tienen al estar dentro de un avión. Cómodo que te puedas recostar. Cuando quieres dormir, entonces... Los resultados de la investigación de Boeing fueron evidentes en todo el diseño interior del avión. Modificaron el techo de la cabina para que pareciera una especie de domo para hacerle sentir al pasajero que está en un espacio agradable y no dentro de un tubo. El diseño de la ventana es mi favorito porque ninguna aerolínea del mundo nos pidió poner ventanas grandes en sus aviones. Esas ventanas fueron resultado de nuestra interacción con pasajeros potenciales. Los pasajeros pueden controlar el nivel de iluminación a través de un dispositivo personal. Las aerolíneas pueden controlar a placer la iluminación en la cabina para influenciar el ritmo cardíaco de los pasajeros. Pueden despertarse para tomar el desayuno con una iluminación que se asemeja a un amanecer, y el nivel sube hasta alcanzar la plena luz del día al momento de aterrizar para que se sientan más despiertos. Como el fuselaje es de material compuesto, no se corroe. Por lo tanto, Boeing pudo incrementar la humedad de 3 a 4% hasta un 10 o 12% para evitar la resequedad. Y como el material compuesto es más fuerte que el aluminio, puede soportar una mayor presurización en la cabina. El aire que se respira dentro de un 787 imita una altitud de 600 metros más baja que la de un avión tradicional, lo que hace que sea más fácil respirar y que viajar sea menos cansado. Volar en ese avión es una gran experiencia. Y es el futuro, sin duda, es el futuro de la aviación. El 787 ha hecho que la experiencia de vuelo sea más eficiente para las aerolíneas y más cómoda para los pasajeros. Al transportar menos personas a través de distancias más largas, las rutas de menor demanda pueden hacerse sin escalas en vuelos directos de Londres a Austin, de Denver a Tokio, de San Francisco a Chengdu o de Sydney a Delhi. El gran dilema de las conexiones aéreas quedó resuelto. Los jets de gran capacidad simplemente ya no están de moda. La filosofía de los vuelos directos cobró predominancia, impulsada por estrategias comerciales, avances tecnológicos y por el sentido común. Nadie quiere transbordar en un aeropuerto. Cuando los primeros 787 comenzaron a dar servicio, la apuesta de Boeing por un avión más pequeño y eficiente parecía haber predicho la tendencia de la industria aeroespacial correctamente, y Airbus, que había apostado por un jumbo jet diseñado para transportar personas de un aeropuerto principal a otro, tuvo pocos clientes y enfrentaba la posibilidad de nunca poder recuperar totalmente la inversión que hizo en el A380. Airbus tal vez venda 300, quizá hasta 400, pero Boeing venderá miles de 787 y ganará mucho, mucho más dinero. A comienzos de 2013, 50 Dreamliners comenzaron a dar servicio y había órdenes por más de 800. Entregamos los aviones que nos comprometimos a entregar.
Y estábamos llegando a fin de año en la cúspide. Y entonces tuvimos nuestro primer incidente en Boston. Emergency crews rushing to Logan Airport to put out a fire on a jumbo jet. It's a black eye for Boeing. We observed a heavy smoke condition and we found a fire condition in the avionics compartment. El humo fue producido por la falla de una de las baterías de ion de litio, usadas para proveer una corriente de arranque y como fuente de energía de emergencia durante el vuelo. Las baterías de ion de litio son más ligeras, eficientes y poderosas que las baterías tradicionales. Boeing fue el primer productor de aviones comerciales que usó baterías de ion de litio a esta escala. Pero ahora, esa decisión era cuestionada. Now we have breaking news from the FAA tonight. They are grounding the Dreamliner. Solo un año después de que el Dreamliner 787 comenzara a dar servicio, la Administración Federal de Aviación suspendió a toda la flota. It's grounded until it can prove to the federal government that the airline has fixed the problem with the battery that continues to overheat. Nunca habían suspendido uno de nuestros aviones en toda nuestra historia. 50 aviones en servicio estaban suspendidos. Recibíamos ataques de la prensa todos los días, hablando mal del avión y de la compañía. Fue uno de nuestros momentos más oscuros. Si no reparábamos ese avión, podíamos perder la compañía. Fue un desastre. Nuestro máximo ejecutivo, Ray Conner, viajó a Japón para disculparse y decirle a los clientes que resolvería el problema. Mientras tanto, los ingenieros y mecánicos trabajaban sin parar. Fue una situación de mucha presión. La forma en que se desempeñó el equipo, el compromiso que mostraron, los 7 días de la semana, las 24 horas del día, fue invaluable. Looks like it's coming down around the edges of the thing, then leaking across the bottom. That's probably a current path. So you think the blue discoloration is effective heating or just... Buscaron a cada ingeniero que pudieran encontrar con conocimientos en el área de baterías y construyeron algo llamado Brain Farm. Trajimos expertos en baterías de ion de litio de todo el país, gente de la industria automovilística, gente de la NASA. Y teníamos expertos en Boeing también porque usamos muchas baterías de litio en los programas espaciales. So that we can start anticipating, what are the next things that are going to try to set us back. Al final teníamos 10,000, diré cualquier número, 10,000 personas de todo el mundo trabajando para que esos aviones dieran servicio de nuevo. Hicimos 3 años de trabajo en 3 meses. Nunca pudimos establecer una sola causa para la falla. Lo que terminamos haciendo fue considerar todas las causas potenciales y pensar en una solución para cada una. La solución final incluía aislar las 8 células de la batería, introducir el conjunto en una caja de acero inoxidable y crear un tubo de titanio a través del cual pudiera ventilarse el humo fuera del avión en caso de alguna falla. Las pruebas demostraron que la caja de acero podía contener una explosión, expandiéndose sin romperse. Y después, los ingenieros recrearon la peor situación posible. Todas las células fallan en un 787 totalmente configurado. Un avión de cientos de miles de dólares. Tomamos 2 baterías, las cuales calentamos para ventilar el humo y funcionó a la perfección. En abril del 2013, Boeing recibió la noticia que quería escuchar. The government will allow airlines to resume flying their Boeing 787s nearly 4 months after they were grounded. Prometí que haríamos una fiesta y eso hicimos. Celebramos en grande. El Dreamliner se había convertido en el avión de 2 pasillos más vendido en la historia de Boeing. La compañía tiene órdenes por más de miles de ellos, las suficientes para cubrir al menos 7 años de producción, y esperan recibir más órdenes. El entusiasmo por el 787 impulsó el lanzamiento de un avión de 2 pasillos y material compuesto por parte de Airbus. Tras su debut, el A350 se convirtió en un éxito inmediato.
Airbus aseguró casi 800 órdenes, incluyendo una de un cliente que solo había volado con aviones hechos por Boeing durante décadas. La decisión de Japan Airlines de comprar aviones Airbus A350 fue un duro golpe para Boeing, porque una de las razones por las que Boeing subcontrató trabajo fue para mantener la fidelidad de ciertos clientes. Específicamente, tenían un monopolio virtual en Japón y lo perdieron. Y en mi opinión lo perdieron en parte por los problemas con el 787, por los retrasos. Habían perdido un poco de confianza en nosotros y no sentían que debían tenernos una fidelidad absoluta. Fue un golpe duro. Nos equivocamos y en consecuencia perdimos una batalla, pero luchamos hasta el final. Airbus es un duro competidor, pero quiero vencerlos. Tomó más tiempo y costó más. Nos excedimos en muchos aspectos. Muchas veces los cambios radicales son más problemáticos de lo esperado inicialmente, pero al mirar en retrospectiva, construimos el avión adecuado. En más de un siglo en el negocio, Boeing ha aprendido que en el aguerrido mundo de la aviación comercial, los riesgos son inevitables. Los fracasos son inevitables. Cada éxito se logra con esfuerzo, y algunos, como el 787, han cambiado para siempre la forma en que la humanidad viaja. Han cambiado el paradigma de la aviación con el 787. Y aunque probablemente haya tenido el nacimiento más traumático, será uno de los programas de aviación más exitosos de la historia. Doblaje por Candiani Dubbing Studios.